deja saber la palabra de Dios de que el peso, la paga del pecado es la muerte. But the gift of God is everlasting life in Jesus. Pero sabemos que uno de los dones maravillosos que Dios tiene es una vida eterna a través de Cristo And many Jesús. times in the Bible, Jesus said that He came for us to have life and to have life in abundance. Y la palabra de Dios también nos menciona más de una vez que Cristo Jesús vino a esta tierra para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. So today's message is entitled "The Truth About the Origin of Sin." Así que el mensaje para esta noche es la verdad acerca del origen del pecado. All of us, we grow up listening that we are sinners. Probablemente nosotros hemos descubierto acerca de esto del tema del pecado. We have been listening that we are sinners and that we are born sinners. Nosotros sabemos de que estamos dentro de este procedimiento de que al nacer en este mundo somos pecadores. But we probably don't even know the meaning of sin. Pero probablemente no hemos llegado a encontrar el significado del pecado. And this is what we will be trying to discover in the Bible tonight. Y eso es lo que nosotros a través del estudio de la Biblia esta noche vamos a descubrir qué es el pecado. You know, these messages that I will bring in this week, they are in a sequence. So for you to keep on track, please don't miss any of these nights. Y ahora la invitación es muy cordial porque este solamente será el inicio y cada uno de los temas que van a ser presentados cada noche vienen unidos. No vamos a poder tener la oportunidad de presentarlo en un solo tema, así que para que usted no le pierda la secuencia va a tener que estar presente cada noche. As you can see, we will have the projection of the message on the screen. Como ustedes pueden ver, tendremos la proyección de lo que es el mensaje en la pantalla. And we will have also the Bible verses that we will be using on the screen. Vamos además a tener la oportunidad de tener los versículos que vamos a utilizar cada noche en la pantalla. But we have some Bibles on the pew, so you can use them to confirm the verses that we are reading. Y usted tiene la oportunidad de tener Biblias cercanas a usted, si no la trajo, en cada una de las bancas, donde usted va a tener la oportunidad de abrirla y poder compartir y descubrir la realidad de cada versículo que estamos leyendo. So today I couldn't find my pointer for me to change the slides automatically, so Joshua is going to help us today. Hopefully I can bring it by tomorrow. Y esta noche pues Joshua nos va a ayudar a ir cambiando la secuencia de la pantalla en esta noche porque el pastor por alguna razón no recuerda dónde dejó el control para poder ir cambiando cada una de las escenas que vamos a estar viendo. So today we'll be talking, as I mentioned, about the truth about the origin of sin. Ahora, esta noche de nuevo volvemos a recordar que vamos a tocar el tema, la verdad acerca del origen del pecado. Jesus said, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Y ahora la palabra de Dios y Jesús nos lo dice que nosotros sabremos de la verdad y nosotros conoceremos la verdad. So let's start. But before we open the Word of God, let's pray. Pero vamos a iniciar, pero antes de abrir la palabra de Dios vamos a tener una palabra de oración. Father in heaven, thank you because we know by faith that you are with us this evening. Padre celestial, estamos agradecidos porque reconocemos que por fe sabemos de que su presencia está entre nosotros. God, we are about to open your Word. Padre, estamos en punto de abrir su palabra. We ask you for your Holy Spirit, Le pedimos por su Espíritu Santo, for him to open our minds, para que Él pueda ayudarnos a abrir nuestras mentes, for him to remove any prejudice from our hearts, para que pueda remover cualquier obstáculo que haya en nuestros corazones, and for him to help us to understand your word and to listen your voice. y para que a través de Él podamos esta noche escuchar, entender su palabra. God bless those that have come this evening. Le pedimos, Señor, una bendición muy especial para aquellos que están con nosotros esta noche. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. All right, the origin of sin. El origen del pecado. What is sin? ¿Qué es el pecado? What is sin? ¿Qué es el pecado? Let's see what the Bible says about sin. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a encontrar lo que es el significado del pecado. 1 John chapter 3 and verse 4 says, en el libro de la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, versículo número 4, nos dice lo siguiente. That whosoever committed sin transgresses also the law,
for sin is the transgression of the law. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. So the Bible is saying, it's describing sin as transgression of the law. Así que la palabra de Dios aquí nos está definiendo que el pecado es una infracción hacia la ley. In other versions, we will find that it says transgression of the commandments. Y en otras versiones es más claro y nos deja saber que dice que es la transgresión de los mandamientos. But which law? Pero ¿acerca de qué ley se está hablando? Does God have a law? Sabemos de que existe la ley. So if God has a law, it means that when we violate that law, we commit any violation against that law, against God's commandments, we are sinning. Así que cuando sabemos que Dios tiene su ley y nosotros la reconocemos y nosotros transgredimos esa ley, estamos cometiendo un pecado. So the law is necessary for us to have order. La ley es necesaria entre nosotros para que exista un orden. And we have even law in this city. Y nosotros también contamos con una ley en la ciudad donde vivimos. What happened to you if you don't stop in a stop sign? ¿Qué es lo que sucede si tú vas manejando y no te detienes en el signo del alto donde tú estás A couple conduciendo? of things can happen to you. Algunas cosas que podrían sucederte son las siguientes. You can have a ticket, Te pueden dar una multa or you can have an accident. o puede suceder un accidente. Something may happen. Algo puede suceder. That is why it is very necessary for us to obey the law. Es por ello que es muy importante para cada uno de nosotros que obedezcamos la ley. And as God knew that the law was important, that's why He gave commandments to His people. Y ahora, como Dios se da cuenta de que es de suma importancia la ley, ahora Dios le brinda mandamientos a cada uno de sus hijos. But when we disobey this law, it means that we are sinning. Pero cuando nosotros desobedecemos estos mandamientos, estamos cometiendo pecado. And these laws, God designed this system of laws for us to live in harmony with Him and with our neighbor. Y este sistema de leyes que Dios creó, lo hizo con la única condición de que nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir en armonía con nuestro prójimo. And He divided these laws in two groups. Y Él dividió esta ley en dos grupos. The first one is La primera parte has to do with our relationship with God. y está relacionada con la relación que nosotros debemos de tener con nuestro And the Dios. second group with the relationship with our neighbor. Y la otra parte de la ley menciona acerca de la relación que nosotros debemos de tener con nuestro prójimo. So if we keep these commandments, Así que si nosotros mantenemos estos it means that mandamientos, we will be living in accordance with God's will and in harmony with God and our neighbor. y eso significa que estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios, estamos viviendo en armonía con Dios y con nuestro prójimo. Another definition we find in the Bible about the law, Otra or definición, about sin, I mean, otra definición que nosotros encontramos también en la palabra de Dios y que nos define un poco más acerca de lo que es el pecado, is in James chapter 4 and verse 17. es en el libro de Santiago y está en el capítulo número 4 y versículo And número it says, 17. Y dice lo siguiente: Therefore, to him that know how to do good and do not do it, to him it is sin. y al saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. So when you know what is right and you don't do it, it means that you are sinning. Así que cuando tú sabes que es algo correcto que hay que hacer, pero tú no lo haces, entonces estás cometiendo pecado. Do you think that the law of God is good? ¿Tú crees que la ley de Dios es buena? It is. Es claro que es Because muy it's buena. looking that we have harmony with our neighbor and with God. Porque la mayor función de esta ley es tener una armonía entre Dios y nuestro prójimo. Most of the people out there, they know what is good. Muchos saben de que esto es bueno. Many people say that the law of God is not available anymore. Y muchas personas también se atreven a decir que la ley de Dios también ya no existe That más. it is obsolete. Que ya es una ley obsoleta. But the thing is that even though we don't want to recognize it, we have the law of God in our society. Pero aún, aunque el ser humano no quiera reconocer que la ley de Dios existe, aún esta ley está vigente dentro de la sociedad. Because today, if you kill somebody, you go to jail.
Porque si tú te das cuenta, si hoy tú matas a una persona, tú vas inmediatamente If a la you take cárcel. something that is not yours, if you go outside and you see a car that is not yours, and you see that it's on, and you say, you know, I need a car, so I'm getting this one, you go to jail. Porque si tú te das cuenta también, si tú vas allá en la calle y tú no tienes un vehículo como transportarte, te das cuenta que está ahí, tú dices, yo no tengo un vehículo, voy a tomar este vehículo que no es mío y me lo llevo, tú vas a terminar en la cárcel. That's why when we know what is good and we don't do it, we are sinning. Es por ello que cuando nos damos cuenta de que algo es bueno por hacer, pero no lo hacemos, entonces estamos violando la ley. So we know that sin is a problem, Sabemos que el pecado es un problema and we have this problem. y nosotros tenemos ese Even problema. though if we deny it, it's a problem that we share. Aunque nosotros lo querramos negar, el pecado es algo que nosotros vamos a tener ahí compartiéndolo en la vida. And this problem is so serious that its consequence, is death. Y es tan grave que la consecuencia de cometer el pecado es la muerte. Some people think that sin was originated with Adam and Eve. Y muchos creen que el pecado se originó en aquel momento con Adán y Eva. But it doesn't happen like that. Pero no It didn't es happen así. like that, I mean. No sucedió de esa It manera. happened outside of this world. Eso pasó afuera de este mundo. And when you go to the Bible, you will find that sin was originated in heaven. Y cuando tú vas directamente a la palabra de Dios, descubres que el pecado se originó en el cielo. And you can say like heaven, but heaven is a place of peace and it's a sacred place. Esta noche tú te podrás preguntar, bueno, pero ¿cómo es que puede llegar algo a suceder así si el cielo es un lugar especial y libre de pecado? And everything that God created was perfect. Y todo lo que Dios había creado en el cielo era perfecto. When you think about heaven, you think about angels, Pero cuando hablas del cielo, te imaginas inmediatamente ángeles, heavenly beings serving God. seres celestiales que están al servicio de They are Dios. shining Ellos brillan and they are beautiful. y son seres hermosos They live in peace and obedience. y viven en paz y obediencia. How is it that sin was originated over there? ¿Cómo es posible que el pecado se haya originado en un lugar como este? If we go to the book of Revelation, Si vamos al libro de Apocalipsis and we go to the chapter 12, y vamos directamente al capítulo 12 and let's read starting at the verse 7 y vamos a iniciar la lectura en el versículo número through the verse 7 9. al versículo 9. And the Bible is saying Y la palabra de Dios nos that dice, there was war in heaven. después hubo una gran batalla en el cielo. And it's saying that Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Y aquí la palabra de Dios nos continúa diciendo que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus And ángeles. they prevailed not, Pero no prevalecieron, neither was their place found anymore in heaven. ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. This character in the Bible that now the Bible is calling Satan, before was a heavenly being. Y aquí el cielo se está refiriendo a Satanás antes de que él fuera originado como un ser en el cielo. Actually, many people say Jesus created Satan. Así que muchas personas llegan a atreverse a decir que Jesús fue el que creó a But Satanás. I want you to know that Jesus didn't create Satan. Pero dejemos claro que Jesús nunca creó a Satanás. He created Lucifer, Él creó a Lucifer. a heavenly being, Era un ser celestial. the seal of perfection, Era una perfección en el cielo. full of beauty and majesty. Estaba lleno de hermosura y majestad. But when he sinned, Pero cuando él pecó, he became Satan. él llegó a convertirse And en the name Satanás. Satan means adversary. Y el significado de la palabra Satanás o del nombre Satanás es adversario. He is the adversary of God. Él es el adversario de He Dios. is the enemy of God. Él es el enemigo de Dios. And he is also our enemy. Y él también se convierte en nuestro enemigo. That's why we can trust
trust him. Es por ello que no debemos de confiar en And he él. did start a war in heaven. Y él empezó una guerra en el cielo. Imagine, heaven never experienced something like that before. Pero el cielo nunca había experimentado cosa antes como esta. But he caused a rebellion. Pero él causó una rebelión. And he convinced many angels. Y él convenció a una gran parte de los ángeles. That's why we have to think Y es por ello que nosotros tenemos que pensar, that if he was able to convince angels si él fue capaz de convencer y dominar la mente de ángeles, that they are more intelligent than us que son mucho más inteligentes que and nosotros more holy, y más and santos, the Bible says that we were made a little bit less than them, y la palabra de Dios nos deja saber que nosotros fuimos creados seres mucho menos que los how is ángeles. this that we think that he can't deceive us? Así que ¿cómo es posible que nosotros creamos de que Él no nos puede He engañar? can do it Él lo puede hacer. if we are not careful. Si nosotros no tenemos cuidado, Él nos engaña. So he broke the harmony that existed in heaven. Así que Él quebró aquella armonía que existía en el cielo. And since that moment, heaven was not the same thing anymore. Y desde aquel momento el cielo dejó de ser el mismo que era Because antes. he was cast out and he took with him a lot of angels. Porque Él fue arrojado fuera del cielo y con Él consigo se llevó una gran parte de los The Bible ángeles. says that he took with him the third part of the angels. La Biblia nos deja saber de que Él tomó con Él la tercera parte de los ángeles del cielo. Let's say, just to give a number, if there were 100 angels in heaven, he took about 33. Y si nosotros nos damos una suma, si él habían 100 ángeles en el cielo, 33 fueron tomados con él. So you can imagine how many angels he took with him when Así he que came out. imaginémonos por un momento la cantidad de ángeles que él pudo haber tomado con The él. Bible tells us that Jesus was the creator of Lucifer. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Jesús fue el creador de Lucifer. And for us to confirm that, we have to go to the Epistle of Colossians. Y ahora para nosotros confirmarlo directamente de la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra directamente y al libro de Colosenses. Colossians chapter 1, verses 16 and 17. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y versículo 17. And it says, Y dice lo siguiente. for in him, talking about Jesus, Y aquí porque en él, hablando acerca de all Jesús, things were created. fueron creadas todas las cosas. Things in heaven and on earth, Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra. visible and invisible, Visibles e invisibles. whether thrones or powers, Sean tronos, sean dominios, or rulers or authorities. principados o sean potestades. All things have been created through him Todo fue creado por medio de and él for him. y para él. He is before all things, Y él es antes de todas las and cosas. in him all things hold together. Y todas las cosas en él So what the subsisten. Bible is saying, that Jesus was the creator of everything, not only on the earth, but also in heaven. Y ahora aquí la palabra de Dios nos aclara que Dios fue el creador de todo lo que existe en el cielo y también lo que existe en la tierra. And when God created this earth, he had created before other beings that lived with him in heaven. Cuando Dios hizo la creación de la tierra, él anteriormente ya había creado otros seres celestiales y otros lugares alrededor de la tierra. And for the position that Lucifer had in heaven, we can understand that probably he was the first creature that came out of the hands of God. Y ahora por la posición que tenía Lucifer en el cielo, nosotros podemos imaginar que fue una de las criaturas primeras que salió de la mano de Dios. How Jesus created him. Y esa manera es la que nos damos cuenta que Jesús o Dios lo creó a él. Another evidence we find in the Bible showing Jesus as the creator Ahora otra también de las enseñanzas que la Biblia nos deja saber de que Dios es un creador, we find it in John chapter 1, lo encontramos en el libro de Juan, el capítulo número 1. verses 1 through 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. And it says, Y dice así: in the beginning was the Word, en el principio era el verbo, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God, y el verbo era Dios. and he was with God in the beginning. Este era y era el principio con Dios. And this verse 3 is the key verse in this passage. Y aquí en el versículo número 3 encontramos el versículo clave de estos pasajes. Because it says that through him Porque dice que a través de él all things were made, todas las cosas fueron hechas. and without him Y sin él
Nothing was made that has been made. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So it means that Jesus is, that's why he's called the word, the action. Y ahora aquí, por eso aquí se menciona a él como la acción, como la palabra importante de acción. Yeah, because when you see Godhead, you can say that God the Father is like the architect. Y aquí cuando nosotros vemos entonces a Dios como la cabeza de todo, él lo podemos imaginar como un arquitecto. And when God speaks, Jesus works, and he make a reality what God has in his mind. Y ahora cuando Dios habla, Jesús hace realidad estas cosas porque él sabe lo que Dios tiene en mente. So when God had Lucifer in his mind, Jesus was the one that gave him form and came and brought him to life. Y ahora entonces cuando él estaba en esta manera, Jesús tenía en la mente y él vino y lo trajo a la vida. So he is the creator of everything. Él es el creador de todo. And this being that he created rebelled against him later on. Y este ser que fue creado por él se rebeló en contra de él al pasar el tiempo. Now we will go to the Bible to see how sin was originated. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para ver, darnos cuenta cómo es que el pecado se originó. And as we saw already, sin was originated in an angel whose name was Lucifer. Ahora nos damos cuenta también de que este pecado se empieza a originar en un ángel que estaba en el cielo, que su nombre era He's Lucifer. also called in the Bible the morning star. Y también la Biblia lo llama con el nombre de la estrella de la mañana. He was in the presence of God. Él estaba ante la presencia de Dios. He was serving God. Él servía a Dios. He had a prominent position in heaven. Él tenía una posición preeminente en el He cielo. was the channel between God and the rest of the angels. Él era el canal que transmitía toda la comunicación entre That's Dios, el why cielo y los he had ángeles. all of this influence over the other angels. Y era por ello que él tenía toda influencia posible sobre los demás We can ángeles. say that he was the first elder, the head elder in heaven. Y podríamos decir que él fue el primer anciano, el anciano en su mayor nombre en el cielo. And he tried to betray God. Y él trató de traicionar a If we Dios. go to the Bible, to the book of Ezekiel, Y si vamos a la palabra de Dios, al libro de Ezequiel, it is very important for us to understand when and where everything started. y es muy importante para cada uno de nosotros que podamos darnos cuenta cómo fue que todo se empezó a iniciar. This is like when you have a pain in any part of your body. Es como cuando tú tienes un dolor en la parte de tu cuerpo. You can go to the pharmacy and get a pill. Tú puedes ir a la farmacia y conseguir alguna píldora. And when you drink it, probably you will feel better. Y cuando tú la tomas, probablemente tú vas a empezar a sentirte mejor. But when the effect of the pill pass, you will feel the same pain back. Pero cuando el efecto de esa píldora que tú tomaste para el dolor empieza, con el paso del tiempo regresa otra vez. That's why you have to go and see a doctor. Es por ello que tú tarde o temprano tienes que ir a buscar a And un the doctor. doctor is going to tell you which is the cause of your problem. Y ahora el doctor va y te explica cuál es la causa del dolor. He will go to the root of the problem. Él va a ir a la raíz del And dolor. then he will fix it. Y él entonces te va a ayudar a That's arreglarlo. why we need to understand what is sin. Y es por ello que hoy más que nunca tenemos que entender qué es el pecado. And we need to understand how was it originated. Y tenemos que darnos cuenta cómo fue que el pecado se dio a origen. And through this week, A través de la semana, the intention is for us to understand where sin came from. y ahora la intención es que entendamos al finalizar la semana de dónde se originó el pecado. Tomorrow we will be talking about how sin came into the earth. Mañana vamos a hablar de un tópico muy especial de cómo el pecado llegó a esta tierra. And then we will see which is the final solution for sin. Y también veremos como final punto cuál es la solución al pecado que entró en la Because tierra. sin is the root, is the cause of all our problems. Porque el pecado es la raíz de todos los problemas que hoy tenemos. If we have death and pain and sorrow in the world, it's because of sin. Si hoy nosotros tenemos dolor, tenemos sufrimiento en nuestras vidas, todo esto es consecuencia del pecado. That's why we have to understand that we can't be playing with sin. Es por ello que debemos de entender que no podemos estar jugando con el pecado. Because his consequences are very, very, very negative. Porque las consecuencias de este pecado son verdaderamente negativas. And disasters. Y es un desastre total. So we go to Ezekiel chapter 28. Vamos a ir al libro de Ezequiel, al capítulo número 28.
and we will start reading in the verse 12. Y vamos a empezar la lectura en el versículo número 12. And it says, Son of man. Y dice, hijo de hombre. This is God talking to Ezekiel. Aquí está Dios hablándole a Ezequiel. Take up a lament concerning the king of Tyre and say to him, Levantas endecha sobre el rey de Tiro y dile, this is what the Lord sovereign says. así ha dicho Jehová el Señor. You know, God is here taking the king of Tyre as a metaphor to, or better said, he's using Lucifer's case to illustrate what will happen with the king of Tyre. Y aquí hay una metáfora o un ejemplo que se está utilizando en la palabra de Dios acerca de lo que las consecuencias de lo que pasó con Lucifer, también lo va a utilizar con lo que va a pasar con el rey de Tiro. Because this king of Tyre, he was in a good position. He was, having all of these privileges and power, but he was doing a lot of things against God. Porque este rey de Tiro estaba en una posición sorprendente para esa etapa de la historia, tenía una posición como cual nadie había tenido antes, pero ahora estaba haciendo cosas en contra de Dios. He had been blessed by the Lord like Lucifer was, and he received a lot of benefits, but now he was rebelling against God. Y él, de la misma manera como Lucifer había sido en el cielo, este rey de Tiro había recibido tanta bendición de Dios, pero ahora él se estaba rebelando en contra de So él. now we continue. Ahora continuamos. You were the seal of perfection, Tú eras el sello de la perfección, full of wisdom and perfect in beauty. lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Here God is describing Lucifer. Aquí Dios está describiendo a Lucifer. Do you know what do you understand when something is perfect? ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando escuchamos que algo es perfecto? It means that there is not error on it. There is not mistake. Eso significa que no hay ningún error, que no hay ningún mal detalle que arruine la perfección. It is when you cook something or your wife cooks something for you and you taste it and it's so good and you say this is perfect. Es como aquella deliciosa comida que tu esposa tiene el gusto de cocinar para ti y al momento que tú la saboreas dices inmediatamente esto está tan bueno You que lo say disfrutas. the amount of seasoning, the amount of salt, everything is on point. Porque en ese alimento cada detalle, cada condimento, la cantidad exacta de sal cayó sobre los alimentos y lo hizo perfecto. So when God created Lucifer, he came out of Jesus' hands being perfect. They were not mistaking him. Así que cuando Lucifer, este ser celestial, salió de las manos de Dios, había perfección total, no había nada malo en él. But the Bible continues saying, now we go to the verse 13. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos sigue diciendo en el versículo 13. You were in Eden, I mean, En Edén, en el huerto estuviste, the garden of God. el huerto de Dios. Every precious stone adorned you. De toda piedra preciosa era tu vestidura, Cornelian, de cornerina, chrysolite, topacio, and emerald, jaspe, topaz, crisolito, onyx, berilo, and jasper, jaspe, and lapis, el topacio and turquoise, y el berilo and beryl. y el berilo. These are, I don't know if I pronounce all of them well, but these are precious stones. Y cuando hablamos de lo que está hablando la palabra de aquí, la palabra de Dios, hablamos de piedras preciosas. And it says, your setting and mountain were made of gold. Y tú, además, querubín protector, te puse en el santo monte de Dios. On the day you were created, they were prepared. Y desde el día que fuiste creado, allí era un día perfecto You para were ti. anointed as a guardian cherub. Tú eras como un guardián ante todo el ser celestial. For so I ordain you. Por eso fue que fuiste ordenado. You were on the holy mount of God. You walked among the fire stones. Tú estabas, te puse sobre el monte, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. So this cherubim was in the presence of God. Así que este ángel tenía la oportunidad de estar ante la presencia de Dios. Do you know what it is that?
¿Ustedes saben qué es esto? We can't be in the presence of God right now. Nosotros no podemos estar ante la Because presencia we de are Dios. sinners. Porque nosotros somos But pecadores. Lucifer was perfect. Pero Lucifer era perfecto. Everything on him was perfect. Todo lo que había en él era And perfecto. we continue in the verse 16. Y vamos a continuar leyendo en el versículo número 16. Through your widespread trade, A causa de la multitud, you were filled with violence, fuiste lleno de iniquidad and you sinned. y pecaste. So I drove you in disgrace from the mount of God, Por lo que yo te eché del monte de Dios and I expelled you, guardian cherub, from among the firestorms. y te arrojé de entre las piedras de fuego. So it is like this. He was perfect. He was working happily, but one day he did start feeling something into his heart. Así que la manera en la que lo podemos describir era que era perfecto, trabajaba muy bien, hacía lo mejor que tenía en su responsabilidad, pero un día él empezó a cambiar. And at the beginning, even him didn't understand what was happening into his heart. Y en el principio ni siquiera él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. He was like, what's happening to me? What is this feeling that I'm having right now? Él quizás estaba con aquel sentimiento dentro de él diciendo qué es lo que está pasando dentro de mí porque no soy el mismo. He was feeling so pride because he was beautiful. Él se estaba empezando a enorgullecer porque era hermoso. He was proud because of the position that he had in heaven. Además se sentía tan orgulloso por la posición que él tenía en el cielo. And that's why verse 17 says, your heart became proud. Y es por ello que el versículo 17 nos dice que su corazón se enalteció On account of your beauty. a causa de su hermosura. And you corrupted your wisdom because of your splendor. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. So I threw you to the earth. Yo te arrojé por tierra. I made a spectacle of you before kings. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. So this being, when we read this passage and we find out that this being that was perfect, that everything was good with him, he was in harmony with God and everything. And one day, he did start feeling something weird in his heart. Y ahora aquí de nuevo nos podemos dar cuenta cuán bien perfecto era este ser que había sido creado por Dios, pero en un momento él empieza a sentirse diferente y él sabe que no está actuando bien. And I can imagine that for a while he was trying to fight against this feeling. Y podemos imaginarnos en este momento de que él tal vez estaba constantemente luchando contra ese sentir. That's why we have to understand that the first sin that happened was pride. Por eso debemos de entender que la señal del pecado que empezó a suceder fue el orgullo. Pride destroys anything. Él se empezó a enaltecer el Everything, orgullo. I mean. Eso todo lo destruye. So that's why he felt pride in his heart, and then he rebelled against God. Él se empezó a enaltecer en su corazón tanto así que se fue en contra de The Dios. prophet Isaiah also, En el profeta Isaías también, talking about Lucifer as well, hablando acerca de Lucifer también, chapter 14, en el libro de Isaías, el capítulo número 14, verses 12 through 14. del versículo 12 al versículo So he 14, says, nos dice lo How siguiente. you have fallen from heaven, ¿Cómo caíste del cielo, morning star, oh lucero, hijo de la son of the mañana? dawn? Oh hijo de la mañana. So you see that he was called the morning star Así que nos damos cuenta de que aquí él era llamado el lucero de la for his mañana, brightness and shining, porque él estaba brillando de tanto de lo que él tenía, but he fell down. pero él cayó. You have been cast down to the earth. Cortado fuiste por tierra. You who once laid low, the nations. Tú que debilitabas a las naciones. You said in your heart, Tú que decías en tu corazón, I will ascend to the heavens. subiré al cielo. I will raise my throne above the stars of God. En lo alto junto a las estrellas de And Dios. I will sit enthroned on the mount of assembly, Levantaré por encima el trono donde el cual yo me sentaré. on the utmost heights of Mount Zaphon. En el lugar más alto en donde yo estaré. I will ascend above the tops of the clouds. Sobre las alturas de las nubes subiré. I will make myself like the Most High. Y seré semejante al So what he's Altísimo. saying here is that he was pretending to be like God. Aquí lo que nos está diciendo es de que él está pretendiendo ser como Dios. But he was a creature.
creature. pero él era una criatura. How is it that he was intending to be like God? ¿Cómo es que él trata la manera o hace el intento de ser como But Dios? that was his intention. Pero esa era la intención. When he says that he would establish his throne upon the stars, it means that he's trying to rule the angels. Y es como que cuando él empieza a mencionar que él está tratando de estar sobre las alturas de las nubes, más allá de las estrellas, él quería estar cerca del trono de And Dios. then he did start lying and gossiping. Y él empezó a mentir y empezó a convulsionar al You know, cielo. Satan, he was the first politic. Satanás se pudo haber convertido en el primer político. He was. You know what politics do when they want that you vote for them? Porque ustedes saben lo que los políticos hacen cuando quieren a ganar el voto tuyo. They come and hug you, Él vienen y te abrazan and they say, what do you need? y te preguntan qué necesitas. And they make promises, Te hacen promesas and then when they got the position, they forget about you. y cuando ellos logran alcanzar la posición deseada, se olvidan de ti. And that happens a lot. Y eso pasa seguido. And election after election, people continue fighting each other because I support this and I support that one, and they got nothing. Y ahora, cada elección que sucede, hay muchas personas que se pelean porque una va a un partido, la otra al otro, pero al final todo queda igual porque no reciben las promesas que se les So cumplen. what Lucifer did is that he did start spreading false or fake news about God. Así que entonces lo que Lucifer empezó a provocar en el cielo empezó a causar malas cosas o ideas acerca de Dios a los You ángeles. know, this cherubim, this guardian, he was in the presence of God. Así que este querubín celestial estaba ante la presencia de Dios. He was the channel between God and the angels. Él era el canal que transmitía todo de Dios hacia los ángeles. He was like the vice president. Él era como el vicepresidente. So when he's coming from the presence of God, Así que cuando él venía de la presencia de and he Dios is bringing news from the presence of God, y él traía buenas noticias de parte de Dios things that happen in God's council, y cosas que sucedían dentro de todo lo interno de Dios, so they believe what he said. ellos creían lo que él It decía. is somebody prominent who is talking. Era alguien que de manera prominente estaba hablando. He was saying that law that God has, we don't need that. We are perfect. Así que él empezó a decir que esa ley que Dios tenía no la necesitaban allá We don't porque have eran to follow perfectos. that. No teníamos que seguir a Dios. God is a dictator. Él es un dictador. He doesn't love us. Él no nos ama. He doesn't care about us. Él ya no toma cuidado de But I nosotros. promise you Pero yo les prometo that if I get the throne, que si yo logro tomar el I will trono, bring a better government, yo voy a traer un gobierno mucho mejor, better opportunities, muchas mejores better oportunidades, quality of life for you. una vida mucho mejor que You la que tienen. will be free. Ustedes serán libres You don't have to follow this law. y no vas a estar siguiendo esta ley. And his children continue repeating the same thing, that they are not under the law anymore. Y los seguidores y ahora los hijos de estos vienen y continúan diciendo lo mismo hasta el día de But hoy. the law of God is the law of liberty, Pero ahora la ley de Dios es la ley que nos lleva a la libertad. because it set us free from sin. Porque esta ley nos libera de lo que es el pecado. Because when we obey God and we walk in the Spirit, we are not under the law anymore. Porque cuando nosotros obedecemos la ley de Dios y la seguimos bajo el Espíritu, nosotros ya no estamos más bajo la It ley. means that we are not under the consequences of the law. Y eso quiere decir que ya no estamos bajo las consecuencias de la ley. So this Satan, he was making his campaign. Así que este Satanás estaba haciendo su campaña. Do you think he was successful? ¿Ustedes creen que él tuvo éxito? Probably not 100%. Probablemente no en un But 100%. he convinced the third part of the angels in heaven. Pero él tuvo la oportunidad de convencer a la tercera parte de ángeles en el cielo. And he caused a rebellion in heaven. Y él causó una tremenda rebelión en el We cielo. go back to Revelation, Vamos a ir de regreso al libro de to the Apocalipsis. same chapter 12. Vamos a ir de nuevo al mismo capítulo, But al capítulo let's go 12. now to the chapter, the verse 3. Pero vamos ahora al versículo número 3 de And Apocalipsis let's 12. read verses 3 and 4. Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Then John is having a vision in here. Aquí Juan estaba teniendo una And he visión. says, then another sign appeared in heaven. Y aquí nos dice que también apareció otra señal en el cielo. He is seeing an enormous dragon He aquí un gran dragón with escarlata 7 heads que tenía 7 and cabezas 10 horns y 10 and cuernos 7 crowns on its heads. y en sus cabezas 7 diademas. Its tail, listen very carefully. Its tail swept a third of the stars out of the sky and flung
and flung them out to the earth. Y escucha muy bien esto con atención. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la In tierra. some parts of the Bible, when it's talking about the stars, it's making reference to the angels. Y aquí cuando en la mayoría parte simbólica de la Biblia, cuando menciona mucho a la parte de las estrellas, está hablando acerca de ángeles. You can find that in the book of Job, for example, Lo puedes encontrar como por ejemplo en el libro de Job. when God is describing when he created the earth and he's saying that the stars were singing. Y ahora entonces él declara que cuando él estaba formando la creación del mundo, las estrellas estaban cantando. He says the morning stars were singing. Y él menciona que las estrellas de la mañana estaban cantando. And among the morning stars, Satan was the first morning star, the principal. Y dentro de esas estrellas de la mañana, la principal estrella era este ángel, este querubín. So he caused a rebellion Así que él causó una rebelión and was cast out of heaven. y fue echado del And cielo. he wasn't cast out alone. Pero no fue echado He solo. took with him a third part of the angels. Él fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles del cielo. And we go back to the verse 7. Vamos a ir ahora al darle lectura al versículo número And it says 7. that war broke out in heaven. Después hubo una gran batalla en el cielo. And Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, But he was not strong enough, pero no prevalecieron, and they lost their place in heaven. ni se halló ya lugar para ellos en el How cielo. is it that a creature is trying to face his creator? ¿Cómo es que es posible que una criatura quiera enfrentar o pelear contra su creador? He didn't prevail. Pero él no prevaleció. And now when he was cast out of heaven, and tomorrow we will explain this more clear, he became then the prince of this world. Y ahora entonces cuando él es echado del cielo, y este es un tema que vamos a tocar el día de mañana, él ahora viene y se convierte en el príncipe de la tierra. Because he made Adam and Eve sin. Porque él causó que Adán y Eva cometieran el pecado. And Adam was the prince of this earth. Y Adán era el príncipe de esta tierra. And when Adam sinned, now he became the prince of this earth. Y entonces ahora cuando Adán pecó, se convirtió en el príncipe de la tierra. And Jesus confirmed that. Y Jesús confirmó esto. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, verses 30 and 31, Juan capítulo 14, versículos 30 y versículo número 31. talking about Satan, Hablando acerca de Satanás, Jesus said, dijo lo I siguiente: will not say much more to you, no hablaré ya mucho con for the vosotros, prince of this world is coming. porque viene el príncipe de este mundo, He has no hold over me, y él nada tiene en mí. but he comes so that the world may learn that I love the Father Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, and do exactly what my Father has commanded me to do. y como el Padre me mandó, así hago. So he is the prince of this world. Así que él es el príncipe de esta He tierra. is powerful. Él es poderoso, He came with wrath against us. y él vino con una ira grandísima And en he's contra de willing to nosotros. destroy everything that he finds. Y él está con el deseo de destruir todo lo que se He ponga is en su frente. selfish. Él es egoísta. You know, God tried with him a lot of times for him to go back, to step back, and he didn't want to. Saben que Dios le estuvo ofreciéndole más de una y miles oportunidades para que dejara de pelear y regresara a su puesto, pero él no permitió. At the end, God didn't have any other option but take him out of heaven. Así que no quedó más otra para Dios que echarlo fuera del cielo. Him and his angels. Él y a sus ángeles. And now Peter says in 1 Peter chapter 5 and verse 8, Y ahora también otro de los versículos muy interesantes que vamos a conocer es en Primera de Pedro, capítulo número 5 y versículo 8 and 9. Versículo Primera de Pedro 5, 8 y 9. And Peter said, be alert and of sober mind. Sed sobrios y velad. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugante, anda alrededor buscando a quien devorar, Resist him, standing firm in the faith. al cual resistid firmes en la fe. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el So he mundo. has enough demons. Those angels that fell down with him are those that we know as demons. Y ahora todos aquellos ángeles que él se trajo con él aquí a la tierra, ahora son lo que nosotros conocemos como los demonios. He has enough demons to give us a package to each of us, a combo. Y ahora él tiene suficientes demonios para darnos a cada uno un buen paquete y que nosotros los tengamos en nuestra And vida. they are working so hard to make us fail, Y ellos están trabajando arduamente para que nosotros caigamos, to take us away of our salvation. para que nosotros seamos apartados del camino de la salvación. Because he doesn't have any other chance anymore. Porque él ya no tiene otra oportunidad But más. we have chance. Pero nosotros sí tenemos Because even oportunidad. though we sinned, Porque aunque nosotros hemos pecado, Jesus paid the price for our sins. Jesús ha pagado el precio por And nuestros that price that pecados. Jesus paid Y ese precio que él pagó doesn't cover him, no lo cubre a él. but only covers those of us that believe in him and accept him as our Savior. Pero ese precio que fue pagado nos cubre a cada uno de nosotros, los cuales recibimos a Jesús como nuestro That's Salvador. why in Ephesians chapter 6, Es por ello que en el libro de Efesios, el capítulo número 6, verses 6 through 16 through 13, Efesios 6, versículo 6 al versículo 13, Paul says, Pablo nos dice: finally, be strong in the Lord and in his mighty power. siempre sé fuerte con el Señor ante todo el poder que Él tiene. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Y de esta manera tú puedas tomar la armadura de Dios para que no pueda prevalecer ningún ser extraño en ti. For our struggle is not against flesh and blood, Porque nuestra lucha no es contra carne, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. pero es contra todos los seres espirituales que están en contra de este mundo. So, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Por lo tanto, utiliza la armadura de nuestro buen Padre Celestial para que estés preparado cuando estas cosas lleguen a ti. There's no way we can't fight against Satan if we don't have Jesus by our side. No hay manera en la que nosotros vayamos a poder pelear en contra de Satanás si no tenemos a Jesús de nuestra parte. And I want to tell you this evening, brothers and sisters, that we are in a serious controversy in this world. Y ahora, hermanos, déjeme decirle de que nosotros estamos en una seria controversia aquí en este mundo. This is a very serious conflict. Este es un conflicto tremendo, es serio. God and Satan, they are fighting each other to have control on our lives. Y ahora Dios y Satanás están en una batalla constante por ganar el control en las vidas. Sin is serious Y el pecado es serio, because it brings destruction. porque el pecado trae And destrucción. the only solution for sin is Jesus. Y la única solución para el pecado es That's Jesús. why we can't continue playing with sin. Es por ello que nosotros no podemos continuar jugando con el pecado. Sin caused a third part of the angels in heaven to be lost. Recuerden de que el pecado causó que la tercera parte de los ángeles se perdieran en el cielo. Sin brought death to this world. El pecado trajo muerte a este mundo. And God is offering us the only solution for sin that exists, and we are rejecting it. Y ahora Jesús nos está ofreciendo el único camino de salvación que nosotros podemos obtener y nosotros lo estamos So rechazando. today we learn from the Bible where sin came from. Ahora hoy aprendimos esta noche de dónde viene el pecado, de dónde We se learn originó. how it was originated Ahora conocimos cómo fue que el pecado se originó and how destructive it is y qué tan destructivo es el pecado and all the mess that it caused. y todo el daño y el perjuicio que ha causado. So we have to get away from sin.
Es por ello que tenemos que apartarnos del But pecado. we can't do it on our own. Pero no lo podemos hacer en nuestro propio esfuerzo. We can do it only through Jesus. Lo podemos lograr solamente a través de Jesús. And for us to be able to do it, we have to give him our lives. Y para que eso pueda suceder, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús. This is the truth about sin. Esta es la verdad acerca del pecado. Tomorrow we will be seeing the truth about how sin came to this earth. Y el día de mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación cómo el pecado, la verdad de cómo el pecado llegó a la tierra. So remember that the only solution for sin is Jesus. Recuerda y manténlo en mente que la única solución para el pecado es And that Jesús. Satan is your enemy and he's real. Y Satanás es tu enemigo y él es real. Let's pray. Oremos. Father in heaven, thank you very much for the message that you brought to us this evening. Padre que está en los cielos, agradecidos estamos por el mensaje que trajo para nosotros esta noche. Thank you because even though we sinned and we were condemned to die, you gave us a solution. Y le agradecidos estamos con usted, Señor, porque a pesar de que nosotros hemos cometido pecado y merecemos la muerte, usted nos ayuda a encontrar la solución. Thank you because you forgive our sins. Gracias porque usted perdona nuestros pecados. And the offer you have for us is everlasting life. Y la oferta que usted tiene para nosotros es una vida eterna. So God, through your Holy Spirit, touch our hearts Así que, Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, toque nuestros and corazones help us to understand that we are in danger. y ayúdenos a entender que estamos en peligro. And that the only way for us to escape this danger and the death is following Jesus. Y que la única manera que nosotros podemos apartarnos de la condena de la muerte es solamente a través de Jesús. Because he is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Thank you for those who came this evening, Lord. Gracias, Señor, por aquellos que llegan con nosotros esta As noche. we are going back home, please take us safe. Le pedimos que ahora que vamos de regreso a casa nos lleve de manera segura. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Okay, I hope everyone enjoyed the message today, and let's keep our prayers. Remember that we are living the last hour of this world. Espero que hayan disfrutado el tema de esta noche. Recuerden que estamos viviendo la última hora de este mundo. And before we leave, we have another word of prayer, okay? Let's everybody stand up and let's have a word of prayer. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una última palabra de oración para despedirnos en oración en esta noche. Dear Heavenly Father, we are here all together and thank you for the opportunity that we have to learn more about the consequences of sin. Gracias, Señor, porque aquí reunidos podemos conocer de nuevo las consecuencias del pecado. Please help us to understand, like the only way to find the salvation is through Jesus. Por favor, ayúdenos a entender que la única manera es estar preparados para estar con Cristo Jesús. Probably we are not ready for the second coming. Probablemente no estamos listos para la segunda venida, but we want to be ready for you. Pero queremos estar listos. Help us to understand, help us to keep our prayers, unceasing prayers in our lives every day. Ayúdenos a tener una oración sin cesar cada día en nuestras vidas. Please take us home safe, and if it's an opportunity for us to be here tomorrow night, we appreciate the message again. Y estamos agradecidos a usted que nos lleve a casa de nuevo con bien, y si mañana podemos estar de nuevo aquí juntos, poder estar reunidos para compartir el mensaje. In Jesus' name we are asking all these things. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.